Nos acompaña Fernando Bustamante, el expresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y ex ministro también de Gobierno. Para hacer un breve recuento, en los cables de Wikileaks, la embajadora Heather Hodges habla de una corrupción generalizada en la policía. Y ahí también se involucra en actos de corrupción al ex comandante de la policía, Jaime Hurtado Vaca, quien por cierto ha dicho que buscará las instancias legales para defenderse ante acusaciones como la de utilizar su poder como la máxima autoridad para extorsionar, acumular dinero e incluso facilitar el tráfico de personas. Sobre su nombramiento, esto fue lo que dijo el presidente Rafael Correa. Cuando lo nombré, hasta donde recuerdo, ni siquiera lo conocía. Fue propuesto por el ministro del Interior, Fernando Bustamante. Asambleísta, buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Por qué o basado en qué sugirió usted el nombre de Jaime Hurtado Vaca? Mire, qué buena la ocasión para explicar cómo es el procedimiento de nombramiento de los altos mandos policiales. De acuerdo con la ley y siguiendo el procedimiento establecido, cuando el comandante en jefe de la policía sale de su cargo, es necesario enviar una terna al presidente de la República para que de esa terna escoja al futuro comandante. Y la terna tienen que estar las siguientes mayores antigüedades, o sea, la segunda, tercera y cuarta antigüedad. En el caso que nos concierne, efectivamente había 3 generales, el general Hurtado era uno de ellos, uno de los 3 de la terna. El presidente podría, y se ha dado el caso, y se dio al inicio de este gobierno, que no le guste ninguno de los 3. Entonces pasan a retiro los 3, viene la siguiente terna con la cuarta, quinta y sexta antigüedad, hasta llegar a la persona que el presidente... Okay, es decir, hay una aceptación del presidente, o sea, lo proponen, le envían la terna, pero es el presidente quien finalmente decide. Pero la terna la envía... Pero obviamente el Ministerio de Gobierno envía las hojas de vida, envía todos los antecedentes, puede sugerir nombres, correcto, ¿no es cierto? Y obviamente lo que se hace es examinar las hojas de vida, los expedientes, los antecedentes profesionales, para dar un punto de vista. El rato que revisan los antecedentes no sabían nada, no se había presentado nada, es decir, simplemente lo presentaron. Le pregunto por qué, porque el caso en el que se le vincula a Hurtado, incluso con lo del vínculo por el caso Villolta, eso salió en el 2007, estuvo detenido el señor Villolta en el 2007, entonces ¿cómo es que no sabían eso? No existía ninguna información, ni en el expediente del general. No había acusaciones, no había denuncias, a la fecha, en el año 2008 estoy hablando, respecto a ninguna participación del general Hurtado en ninguna actividad ilegal, en ninguna irregularidad o en ninguna cosa que fuera en contra del profesionalismo policial. No existía de parte de la Embajada de Estados Unidos, por cierto, y no existía ni en sus expedientes, ni nadie se había acercado a hacer ninguna denuncia ni queja. O sea, para llegar al cargo... El caso del Villolta, por ejemplo, no conocían. No existía. No lo conocían, ya había pasado, no es que no existía, pero no lo existía. conocían. El caso de Villolta era un caso de un nivel muy bajo. Estamos hablando de una situación de un oficial relativamente de menor graduación. Obviamente todos los días en la Policía Nacional se presentan cientos de casos de situaciones disciplinarias y obviamente el ministro de Gobierno, el gabinete, el presidente no conocen esas cosas. Eso está en manos de la Inspectoría General de la Policía, que es la institución, y asuntos internos, que son quienes realizan las investigaciones, los que de alguna manera mantienen los expedientes. Sí le puedo garantizar, y eso es así, que las recomendaciones que se hicieron al presidente de la República de los oficiales que podían ascender al cargo de comandante en jefe, entre los cuales el general Hurtado, por supuesto, eran, después de haberse examinado todos sus expedientes y todos los documentos que existían, no había absolutamente nada. Sin embargo, hubo cosas que no se llegó a conocer, por ejemplo, esto no llegó, ustedes no lo sabían, usted me dice, bueno, hay situaciones que son disciplinares, que ya son internas dentro de la policía, que no necesariamente el ministro de Gobierno lo conoce, pero ahí también nos preguntamos, cuando hablamos ya en cuanto al control de la policía, porque la embajadora Hodges también decía, en esos informes se habla de una corrupción generalizada, que es también lo que le ha molestado al gobierno, las declaraciones frente a la policía y las declaraciones con las insinuaciones que relacionan al presidente. Pero cuando hablamos de eso pensamos también en el control que se está haciendo dentro de la policía. Y a mí me llama la atención, le pregunto por qué, porque cuando emite la Asamblea una resolución en apoyo a la decisión del gobierno de haber declarado a Heather Hodges como persona no grata en el país, dicen que hay que reconocer la lucha contra la corrupción existente en algunos niveles de la institución policial llevada a cabo por el gobierno del Ecuador, que no tiene precedentes, y en consecuencia es claro que las insinuaciones y afirmaciones contenidas en el cable es intromisión en asuntos internos. Yo le pregunto en ese sentido, pueden haber habido esfuerzos, pero es evidente que es difícil todavía el control dentro de la policía. Mire, 2 cosas quiero decir. En primer lugar, el tema de la corrupción, como ya lo dijo el canciller en un momento, es un tema transversal.
¿no es cierto? ¿En qué sentido? Eso quiere decir que es un problema que afecta, bueno, lo estamos constatando todos los días, el conjunto de las instituciones públicas y privadas, porque la corrupción en este país no es solamente un asunto del sector público, es un asunto también del sector privado. Claro que se han hecho muchos esfuerzos, pero justamente ahora viene la reflexión que hay que hacer. Uno de los más graves problemas que tenemos para poder llevar adelante con eficacia esa lucha es el problema judicial. Le voy a dar mi propia experiencia como ministro de Gobierno. Durante mi gestión iniciamos más de 200 casos disciplinarios en contra de policías que, obviamente, después del debido proceso, aparecían vinculados a corrupción o actos reñidos con la ética profesional. En todos esos casos enfrentamos recursos de protección que los jueces automáticamente concedían. ¿Y en esos casos? Y nos obligaban por decisión judicial. No teníamos opción a restituir muchas veces a oficiales o suboficiales de policía que tenían claras indicios, no claras, estaba demostradamente, ¿no es cierto?, vinculados a hechos corruptos. Ese mismo proceso pasa también. Imagínese usted si reconocemos que han regresado, que les toca por la ineficiencia de los jueces, que eso pues ya no todo es el mundo... ineficiencia. Porque todo el Ecuador lo conoce. Sí, escúcheme una cosa. Entonces, lo que yo quisiera decir es lo siguiente, ¿no? El problema con la carta de la señora Hodges no es que haga un análisis sociológico general sobre el tema de la corrupción. Me parece injusto que hable solo de la policía, ¿no es cierto? Pero en fin, se concentraba en ese tema. Es el hecho de lo que dice del general Hurtado, sin que haya pruebas, pero bueno, él se defenderá, y del presidente de la República, porque en eso sí ofende al Estado ecuatoriano seriamente. Quiero volver sobre el tema. Lo que yo estoy diciendo es que precisamente este es un ejemplo, lo que le acabo de decir de lo que pasa en la policía, lo que pasa a todo nivel. Le podría citar lo que me pasaba en el ministerio. Yo quería cambiar un funcionario. Por favor, me permite. Con mucho respeto, hacerle una pregunta en relación a esto para que podamos seguir, porque esto es una entrevista, no es una rueda de prensa, con todo respeto. Yo le pregunto en ese sentido si no le parece muy apresurado, entonces en vista de que usted mismo está reconociendo, evidentemente no se puede cambiar la corrupción dentro de la policía de un día para el otro, han habido esfuerzos, pero lo que a mí me llama la atención es que emitan un comunicado en el que dicen hay que reconocer la lucha contra la corrupción existente en algunos niveles de la institución policial llevada a cabo por el gobierno de Ecuador, que no tiene precedentes, en vez de decir, bueno, como asamblea a nosotros no nos compete estar ahorita saliendo a dar respaldo, sino fiscalicemos, investiguemos. A ver, discúlpeme, la asamblea tiene la facultad de dar respaldo, de fiscalizar, de aprobar, de censurar. Sus resoluciones tienen esa capacidad, no hay nada que le impida, y es muchas veces nosotros hemos manifestado, hemos hecho presentes nuestra opinión y si la mayoría parlamentaria, ¿no es cierto?, considera, como es el caso, ¿no es cierto?, de que es tremendamente injusto mirar solo a un lado de la cuestión, o sea, efectivamente los esfuerzos que se hacen en la lucha contra la corrupción son diarios y cotidianos, pero estamos enfrentando un fenómeno profundamente arraigado en esta sociedad, ¿no? Y es muy injusto y muy equivocado hacer una especie de sesgo político con ello, ¿no es cierto? De tratar de hacer, una estigmatización de un gobierno o de un presidente de la República por un hecho, ¿no es cierto?, que combatimos, que luchamos, que estamos todo el día preocupados de eso, pero que obviamente precisamente requiere reformas profundas en la administración de la justicia. Esto como una intromisión, como una intromisión en asuntos internos del país. Yo le pregunto porque... A ver, la intromisión está en esto. Pero permítame hacerle la pregunta y luego disculpe. me contesta. Yo le pregunto porque usted tiene mucha experiencia en esto también, le ha tocado trabajar en ese sentido. Si se puede decir de intromisión o de cooperación, y si no, expliquemos en qué se entiende la cooperación también que se tiene con Estados Unidos. Hay acuerdos de cooperación en la lucha antidrogas. En virtud de esos acuerdos, ¿qué información no puede tener Estados Unidos? Ya, el asunto es el siguiente, y aquí viene precisamente otro factor de molestia profunda que no se ha señalado suficientemente. ¿Cómo así la Embajada de Estados Unidos tenía reportes de elementos de la Policía Nacional? ¿Cómo así había policías que reportaban a la Embajada de Estados Unidos? El Policía Nacional reporta a sus mandos, y sus mandos son el mando institucional policial, el Ministerio del Interior y el Presidente de la República. Esa es la cadena. No puede estar reportando a otras embajadas, porque son empleados y funcionarios del gobierno del Ecuador, no del gobierno de Estados Unidos, de China, de Paraguay o de cualquier otro. Y no hay, para dejar claro, no hay información conjunta que se maneje en virtud de esos acuerdos de cooperación para la lucha antidrogas, justamente si usted recuerda, en el año 2009 tuvimos una situación en la cual hubo que desmantelar una red clientelar de policías que estaban vinculados a la embajada y no a su gobierno.
¿no? Precisamente la cooperación se realiza de gobierno a gobierno. No se realiza, ¿no es cierto?, entre funcionarios sueltos del Estado, del país receptor de la ayuda o de la asistencia, y el gobierno asistente. No, eso es irregular, eso es precisamente lo que las investigaciones que surgieron después de Angostura nos permitieron develar, y eso lo hemos cambiado. Eso, el general Hurtado, entre paréntesis, fue la persona que desmanteló esas redes. Fue el jefe policial que, siguiendo instrucciones, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, puso orden en esa situación. La cooperación está muy bien, pero se hace entre los gobiernos, se hace entre los responsables políticos, no se hace de manera informal. Habíamos tenido un problema de informalidad en esa cooperación. Y había policías que recibían dinero, recibían viáticos, recibían asistencia, equipos directamente de la Embajada de Estados Unidos. La asistencia debe ser desde el gobierno, que en este caso sería el de Estados Unidos, al gobierno ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano a la policía. Bien. Y no este cortocircuito que era absolutamente irregular. Esto venía de años atrás, tiene muchas explicaciones, no se trata de satanizar, pero ciertamente era algo que no podía mantenerse, ¿no? Y había muchos policías que vivían de este mundo de favores, de asistencias, en fin, de recursos que a través de la cooperación americana llegaban a sus manos. Y particularmente sobre el caso del general Vaca, pues hay que dejar claro Hurtado Vaca, hay que dejar claro que eso ya quedará en las instancias judiciales para que sea tratado. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Contacto.